Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Alteridad Podcast. Me encuentro ahorita con Felipe, yo soy Alejandro y pues la idea es ahorita que platiquemos de una película que se hizo pues muy famosa, la verdad muy buena película, a mí me gustó mucho, que se llama Pobres Criaturas. Seguramente la han ya escuchado, inclusive tal vez ya la han visto. Está muy recomendada, por cierto, pero creemos que es una película que abre mucho el diálogo a diferentes temas, ¿no? En este tema, bueno, más bien en esta ocasión, queremos hablar de un tema en particular que se nos hizo muy importante, tomando en cuenta también un poco la temática de la película, ¿no? Este viaje de Bella, de cómo va creciendo, cómo se va convirtiendo en una mujer, su contacto con la sociedad y el sufrimiento que eso también le ocasiona, y cómo lidia con eso. Creemos que un punto importante es hablar de la libertad, ¿no?, que tiene ella. Creo que se habla mucho de la libertad. Creo que está muy de moda el concepto de libertad, tanto socialmente como políticamente. Es un tema que es muy hablado, ¿no? O sea, lo escuchamos en campañas políticas, lo escuchamos con coaches de vida, lo escuchamos incluso en terapias. Pero la libertad, aunque parezca como esta cosa tan buena y linda, tan deseable, también conlleva muchas cosas, ¿no? Desde pensar si realmente podemos llegar a ser libres, si eso existe, y también la responsabilidad que eso lleva. Y no solamente la libertad, porque la libertad está muy bonita pensarla hacia uno mismo, pero ¿qué pasa cuando nuestra libertad choca con la libertad del otro? ¿Cómo se lidia con la libertad también de otra persona que pues lleva muchos conflictos? Y justamente de esto nos gustaría platicar el día de hoy. ¿Qué te parece? Ay, sí. Pues bueno, a ver, creo que si vamos a estar hablando de libertad, podríamos empezar un poco por ahí, ¿no? La película, y ahorita lo metemos a la película, ¿no? Porque si no, creo que podríamos estar hablando de la libertad y caer justamente en el problema de la libertad, que es completamente subjetiva y que no existe una definición en sí, claro. De acuerdo. Entonces, decir un poco al menos qué es lo que vamos entendiendo un poco con libertad. Ok, al menos un poco mi concepción de esta libertad en sí no es tanto en la capacidad de tomar o no decisiones. Siento que a veces uno es llevado a ciertas acciones. Algo que justamente creo que va el título un poco a ello, pobres criaturas, en un sentido que ellos, sí, en momentos uno podría poder como cuestionar, como, no, es que él decidió esto, ella decidió aquello. Sí, no, hay veces que las cosas son un poco más complicadas, en un sentido que no hay tanta intención ni tanta profundidad en las acciones de cada uno de ellos. A veces simplemente se están dejando llevar, a veces uno simplemente se está dejando llevar. Y entonces, pues se ven un poco como rebotados en medio de las situaciones en las que a veces uno se va encontrando en medio de la vida, como los personajes se van encontrando en medio de la película. ¿No? Entonces, más que una en sí capacidad de decisión, a veces creo que es justo la capacidad de poderse posicionar frente a los momentos en los que uno está. Si uno se logra posicionar frente a esas como azares a veces del destino, cuando surja la oportunidad de una decisión, porque eventualmente sí surge, pero no es todo el tiempo, cuando llegan a surgir, uno puede darse cuenta y realmente tomar una acción y descolocarse de ese lugar, descolocarse de esa situación. Pero a veces eso viene en un segundo tiempo. A veces uno no decide efectivamente, libremente, conscientemente en qué lugar se encuentra. Pero una vez que uno va ubicando dónde está, se puede posicionar y decir, yo no quisiera estar aquí. Que cuando surgiera una oportunidad, a veces también incluso ya inconscientemente se hace una acción que rompe y se aleja del lugar. Claro. Pero por eso la libertad a mí se me hace más que una libertad de decisión, es una libertad de posicionamiento. Ya. Sí, yo creo que, por ejemplo, así, a mí si me dieras a definir la libertad como concepto, y este es mi punto de vista, igual si me dices qué te parece, o sea, creo que más que la capacidad de tomar acción, es la capacidad de establecer relaciones con el mundo que nos rodea, con nuestro contexto. O sea, ¿qué tan capaces somos de establecer una relación consensuada con las cosas que nos suceden y con lo que está fuera de nosotros? Porque al final de cuentas,
todos podemos estar viviendo una situación similar, pero lo podemos vivir de maneras diferentes. O sea, qué tan libres o qué tan... No puedo decir libres porque estaría hablando del mismo concepto, pero qué tan capaces somos, qué tan capaces somos de tomar una decisión consciente y pensada acerca de, o inclusive tomar una postura acerca de lo que nos está ocurriendo, es lo que tendría que ver más con la libertad. No sé qué te parezca también eso. ¿Como si fuera una libertad consciente? Pues no, más bien, solamente, o sea, la libertad, es que creo que eso es algo bien interesante, porque a veces pensamos en la libertad como algo que ya existe como antes de existir, ¿no? O sea, que todos nacemos con libertad. Y me parece que no. O sea, la libertad es algo que también se va construyendo. O sea, no podría haber una libertad sin una capacidad de conciencia, una capacidad también de pensamiento y de crítica. Sí, es que justo, creo y sí, que se va construyendo y que también se va conquistando, porque en momentos es afrontando ese tipo de situaciones un tanto complicadas, ¿no? ¿Dónde comienza la libertad del otro? ¿Dónde comienza la libertad de uno? A veces es difícil porque mi libertad inevitablemente chocará con tu libertad. Así es. Y la tuya con la mía. Y nosotros ahorita que somos libres de decir esto, por ejemplo, en una plataforma, chocará con la libertad de alguien más. Así es. ¿No? Somos libres de no estar de acuerdo. También. Como también somos libres de estar de acuerdo. A veces se nos olvida. Pero, ¿no? Pero ¿cómo se dice? No creo que sea consciente del todo, al contrario. Creo que la libertad se maneja, al menos en un sentido como efectivo, como de acción. Creo que la libertad en sí se va manejando de una forma inconsciente. Ok. Sí inconsciente, pero más que nada ideológica. Ya. Somos libres en momentos de... O sea, no, es que no somos libres. No, conflicto. No estamos hablando ni de la película. Sí, ya, pero ahorita vamos. No somos libres. No podemos llegar a ser libres hasta cierto punto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nacemos somos una bola de pulsiones, ¿no? Y baloteadas por todas partes. Nosotros crecemos y somos introducidos a un grupo, ¿no? La familia o alguna institución. Alguna institución, ya sea familiar o realmente instituciones de otra índole, ¿no? Y esa institución ya viene cargada. Claro. Ya viene cargada de una ideología, ya viene cargada de una cosmovisión, de una forma de ser y de una forma de no ser. Y entonces, esta bola pulsional que se está desarrollando y está aprendiendo a hacer el mundo necesita una estructura para cual construir lo que eventualmente pudiera desembocar una libertad. Así un es. Psiquismo que pudiera tener una capacidad de reflexión, de crítica y de posicionamiento. O sea, Castiglione lo pone como esta capacidad de la reflexión y de... No manches, se me olvidó el segundo. Bueno, ahorita ya me acuerdo. Ay, no. Ya. De la reflexión de la reflexión y de la acción. De la acción. Creo que era eso. Ok. Si no, lo correcto. Ajá. Pero eso viene muchísimo después. Sí. Antes somos introducidos en el lenguaje y somos introducidos como sujetos a la forma del grupo y del núcleo en el cual nosotros crecemos. Si no llega algo que nos haga un poco, nos aturda y nos sacuda un tanto del entorno en el cual nos encontramos, muy difícilmente podremos salir de ese círculo ideológico, por así decirlo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo como que ya uno viva en una época, en un lugar posideológico, no, al contrario, no. Siempre estamos en posicionamientos ideológicos. Claro. Yo estoy ahorita en uno, claro, ¿no? Pero por supuesto. Pero aquí justamente la premisa sería poderse descolocar ahí y volver a introducirse, a veces incluso en el mismo círculo ideológico, pero por decisión. Porque uno quisiera estar ahí y porque no puede estar, no ha encontrado otro que le gustara más, por así decirlo, ¿no? Pero si uno no está ahí, va a estar repitiendo el guión de su núcleo. Así es. Ajá. ¿Hay libertad ahí?
podría estar la ilusión, Ajá. pero únicamente está repitiendo el guión que se le fue otorgado. Sí, y creo que justo en eso estás ya empezando a tocar el punto de la película, ¿no? Donde cuando hablabas ahorita del contexto, ¿no? En el que nos encontramos, de una parte ideológica, esta película está hecha para que nos pongamos en los zapatos de Bella, pero sí, o sea, en los zapatos de Bella, pero también lo que representa a Bella, desde un punto de vista femenino, ¿no? Pensando en que Bella se encuentra en un contexto de un mundo dominado justamente por la visión masculina, ¿no? Tanto del deber ser como la parte del deseo, ¿no? Todo esto. Y creo que es bien importante porque a lo largo de la película y de cómo va creciendo Bella, me parece que esa relación que tiene Bella con la libertad va cambiando, así como también la gente va cambiando con ella a través de cómo ella va creciendo. Por eso decía que era importante pensar no solamente en la libertad, sino también cómo uno lidia con la libertad del otro, porque no todo mundo está dispuesto a aceptar la libertad de otras personas. No todo el mundo está dispuesto tampoco a abandonar un poquito como esa libertad, ¿no? de uno mismo para generar como un vínculo, una relación, como un cierto punto medio, como algo pacífico, ¿no? en el trato con el otro. Entonces creo que es bien importante eso que dices, porque creo que es bien, es un buen punto de partida para empezar a pensar la película, justamente. Uh-huh. Va. Algo que pudiéramos hacer justo para como meternos, que creo que era un poco lo que decíamos antes, era cómo esto se puede ver justo desde la visión de los hombres. Claro. ¿No? Aprovechemos que somos hombres. ¿No? Sí, y cómo cada uno de ellos se posiciona de una manera también diferente frente a Bella. Okay. Porque he visto como ciertas como reflexiones de que es una cuestión de pedofilia. Okay. Pero creo que no encaja tanto. Sí. Porque sí, o sea, es una niña. Eso es un hecho. Claro, es la mente de una niña, pero es el cuerpo de una mujer. Y ahí está algo bien complicado por cómo se posicionan, no frente a la niña, sino frente a la mujer. Ajá, justo. Sí, al cuerpo en específico. Creo que eso es bien importante. Ándale. Y de los personajes, ¿no? Porque luego cuando está en París y está en esa casa, en el burdel, pues es más bien como justamente como se posiciona ya. Ahí sí más como esta figura como del hombre, como más simbólica, claro, de que como el hombre compra el cuerpo de la mujer. Claro. ¿No? Pero es un tanto más simbólica, más como social, pero sino cada uno de ellos. Por ejemplo, Max, ¿no? Que Max es como este hombre inocente, amoroso, tierno, es el niño, ¿no? Y es el que respeta a su maestro y se mete y conoce a Bella, pero por el respeto al maestro y supuestamente, al menos siento que un poco como lo presentan en la película, es como el correcto. No sé. Correcto, no sé, moralmente, o sea, como ajá, inocentón, como que no sabe muy bien qué está pasando y ahí está, ¿no? De hecho, él es el que más me causa conflicto de todos. A mí también es un poco de conflicto. ¿Por qué? Ahorita, si quieres, ahorita llegamos, primero termina tu idea y ahorita hablamos de eso. Más que nada porque él la conoce en dos momentos distintos. La conoce al inicio, cuando ella realmente desconoce por completo el mundo, y apenas lo está conociendo, lo está explorando, y él se enamora de esa inocencia. Claro. ¿No? Y esta ilusión que llega a existir del enamoramiento de la inocencia. Y también lo peligroso que puede resultar. Ya una cosa, a veces es un tanto fetichista, ¿no? Y se descoloca, y que además como que rápidamente quiere hacerse de esa inocencia. Surge la idea del matrimonio, porque es la única forma de acceder a esa inocencia y que sea legítimamente como correcto hacerse de ella. El matrimonio. Claro, ¿no? claro. Y a quién se pregunta el papá. Que tampoco lo quiero dejar después, porque él, de hecho es el que más me gusta, o sea, que su posición me parece la más interesante, la más constructiva. Sí, así, ¿no? Pero bueno. Sí. Luego está Mark Ruffalo, que es como hombre, macho alfa, ¿no? Claro, como claro. que se ve que tiene dinero, que es como
seguro de sí mismo, ¿no? Que se ve que tienen como mucha experiencia sexual y le dicen, no te vayas a enamorar, porque no. Y lo rápido que cae ese discurso, ¿no? Ajá, en un sentido en que se construye esa idea de que él es el único que tendría derecho para poder como disfrutar de esta vida sexual libremente. Bella solo puede acceder a esa libertad sexual mientras sea a través de él. Cuando ella empieza a acceder a esa libertad, a él es como wow. Tú no puedes hacer lo mismo que yo. Claro. Porque que tú lo hagas no es correcto. Extraño, ¿no? Y luego, justo, pero él se convierte ¿en quién? En el más convencional. Me estoy perdiendo un poco. No, está perfecto. Okay. Porque estás hablando de la libertad justamente. Estás hablando de dos formas diferentes en los que estas figuras masculinas llevan la libertad con Bella. Entonces creo que vas completamente en el tema. Porque incluso Bella se vive comprometida con Max. Así es. Incluso estando con este... Yo le digo Rúfalo. Dile más Rúfalo. Hulk. ¿Cómo se llama? Ella sí se vive comprometida, pero ella no tuvo nada que ver con ese compromiso. Ella no parece ser que ella tenía ni siquiera una idea de qué representaba ese compromiso. A través de esa ausencia de compromiso que hay con Rúfalo, que después nos damos cuenta que al parecer él sí tenía una idea de que ella tenía un compromiso con él y que él no con ella, pero bueno, se puede dar cuenta un poco más del compromiso que sí estaba teniendo con Max. Claro. Y de lo que iba a representar. Algo que tampoco le gusta al inicio. Y ella va y hace toda esta exploración de su cuerpo, también una maduración, pero es una maduración a través justamente de ¿qué? De la experiencia y del avenimiento, sin meternos en la cuestión moral de cómo lo hizo, al menos en la película. Y después, y ahí lo que más me parece interesante es que después de esa experimentación, de esas vivencias, cada uno de los hombres, incluso el ex marido, ¿no? Que bueno, esa es otra cosa, el ex marido, Rúfalo, y todos se posicionan frente a su forma de prostituirse, de su experiencia, y todos lo hacen desde una posición un tanto benevolente, como te perdono por haber tenido esa libertad. ¿No? Y es una posición que hoy se escucha mucho entre parejas, de que un hombre puede tomar frente a su pareja de te perdono por haber tenido esa vida sexual antes de conocerme. Que, o sea, si lo vemos desde un sentido un tanto lógico, es completamente irracional, porque pues, ¿cómo pudo haber pensado en ti si no existías anteriormente? Claro. ¿No? Pero ese conflicto de no existir antes, es un conflicto que está desde niño, de oye, ¿de dónde vengo? ¿No? Pero es como, no podemos, es muy difícil concebir el no existir para la otra persona. Por lo tanto, ahí vengo con esta cuestión del posicionamiento. Que uno es la libertad de uno frente a la libertad del otro, viene mucho de poderse posicionar frente a esa libertad del otro, en un sentido de que no hay una responsabilidad de uno en la decisión del otro. Casi nunca. Claro. O sea, y por eso ahí me parece muy valiosa la posición de William Dafoe, en la cual él sí tenía una responsabilidad como padre, en un sentido así, pero cuando Bella crece, se le posiciona y dice, si no me dejas ir, te voy a odiar. Y él dice, odio. Y no le pone, ¿cómo me vas a odiar? No, porque es justamente un punto en el cual de ninguna manera uno puede inferir en el otro, en su sentir. Así es. El otro es libre completamente de sentir como desee. Y uno puede posicionarse frente a eso. La posición de Dafoe es un no me odies, anda y ve, ¿no? O sea, adelante. Y es el único de toda la película después que no hace ninguna referencia a todo lo que ella vive allá. Claro. No hace ningún criterio, no hace ningún juicio, ni ninguna interpretación. De hecho, cuando la recibe después de creo que como 8 años o algo así que pasa, él la ve y dice, qué gusto verte. ¿Qué pasó con todos esos años? ¿Quién sabe? ¿Qué importa? Está aquí, está ahí.
Y por eso creo que también la libertad frente a uno y la capacidad de que uno sea libre es poderse liberar de ese pasado que cada uno de ellos también está siendo perseguido. Okay, Todos responden a sus propias historias. Sí. Dafoe habla mucho de su historia y de las torturas que su papá le hacía y le daba, y el otro está como, no manches, eso te hacía el papá, y dice, sí, era libre de hacerlo. Y él es libre de ese pasado en un sentido en que no lo determina. No vive como el hombre, no, y ahora yo voy a cortar los cuerpos porque a mí me cortaron. No, lo hace por la misma libertad que el papá tuvo, por así decirlo. Sí. No, pero en un sentido que así como él no vive atrapado en ese pasado y en eso que le sucedió antes, y puede posicionarse ante él en un sentido de pues eso me explica, pero pues ahí está. Claro. Puede hacerlo también frente a ella. Y ella también hacerlo en un momento en el que ese pasado no la determina. Ya, ok. ¿Qué importa si ya de verdad no está? No hay nada que perdonar porque no estaban los demás. De acuerdo. Pero por eso me conflictó también tanto Max, porque lo ponen como el hombre correcto que dice, yo te perdono. No es como los demás que yo voy a intentar perdonarte, yo te perdono. Pero incluso en eso representa que hay algo que perdonar. Claro. Ya, perdón, me tomé tanto. No, está perfecto. Y a mí se me hace bien interesante eso que dices, en especial como en esta categoría de Max, se llama, el bueno, entre comillas, y Mark Ruffalo, ¿no? Son como, a mí, dos partes de la misma moneda, porque creo que a mí lo que me causa conflicto es que los dos siguen posiciones, o más bien imponen visiones idealizadas de lo femenino, de la mujer, ¿no? Por un lado está el Mark Ruffalo como la cuestión del control del cuerpo, ¿no? El control de la sexualidad, de la posesión, de tú eres mía, no eres de nadie más, que siento que eso puede llegar a ser como algo más común por el momento histórico en el que vivimos y por lo que escuchamos en medios y todo, pero Max me parece que también pone a la posición de lo femenino en una idea muy idealizada, más hacia como la idea romántica medieval de la mujer como la salvadora, como la espiritual, ¿sabes? Es como la posición de la madre a la mujer como en esta posición de la madre o de la puta, ¿no? O sea, de nuevo, de una cuestión muy polarizada, ¿no? Y de nuevo, idealizada porque ningún ser humano, o sea, es 100% así, ¿no? Y creo que es muy relevante en eso desde la parte estética del inicio de la película, que está en blanco y negro. Eso me parece genial, ¿no? Cómo se va transformando el color durante la película. O sea, desde un punto de nacimiento, ¿no? De la persona, donde todo es blanco y negro, no hay matices, o sea, no hay colores, todo es blanco y negro, hasta una cuestión ya como de colores, que tiene profundidad, grises, inclusive de repente, o sea, cuando Bella descubre su sexualidad, todo es como súper saturado, con mucho brillo y así, como también esta parte muy, wow, todo está pasando, y al final de la película todo se vuelve muy gris, ¿no? O sea normal, como una película muy normal, y creo que esa parte de la complejidad de ella misma, cómo se va viendo como mujer. No es como esta visión idealizada de la mujer como lo perfecto, como el eterno femenino, así se le decía, ¿no? El eterno femenino que salva y todo esto, ni tampoco la mujer como el cuerpo, ¿no? Como solamente la pasión y la sexualidad y todo esto. Puede llegar a tener eso, pero no solamente es eso, y se va complejizando más esa imagen. Y creo que por eso me causa también como tanta, o sea, como algo que digo, como que algo no me cuadra, porque de nuevo es una parte idealizada de poner al otro como lo que yo quiero que sea, como lo que a mí me funciona. O sea, a este güey le funcionaba a Bella como un objeto sexual, y este güey le funcionaba a Bella como un objeto idealizado, inalcanzable, que nunca podía llegar a tocar, ¿no? O sea, hasta la parte sexual creo que ni siquiera está ahí puesta, ¿no? O sea, tal vez en un inicio sí, pero nunca explícita, ¿no? O realmente llegada a cabo. O sea, de nuevo, es como la madre que no se toca, ¿no? Algo por ese ámbito. La madre que no se toca. Sí, la madre que no se toca, y la madre que también de la cual uno se pueda llegar a apropiar. Como
bueno, no es un canal de psicoanálisis, como en algún momento se deseó, ¿no? Como en algún momento se llegó a desear. Sí. Esta mujer que pues, inevitablemente se le escapa, ahora sí hacerla de uno. ¿No? Es muy curioso esa posición, y es la posición del hombre, y algo que me gusta de eso, como mencionas, es que presentan como estos ideales, en general, claro, como tanto sí de la mujer, pero también del hombre. Totalmente. Y se burlan un tanto de ellos. Ajá. Y se burlan un tanto de ellos porque en efecto son un tanto ridículos. Totalmente. En un sentido de que, incluso en esta posición más edípica, ¿no? Donde el niño renuncia a su madre de, bueno, yo ya obtendré a esa mujer después, más adelante, en un sentido de que el hombre tiene que posicionarse ante esa pérdida inevitable y que únicamente podrá acceder a la sociedad si pierde. ¿No? Ahora, como padre, en un segundo momento edípico, el hombre tiene que volver a perder, porque de lo contrario su hijo se moriría, y tiene que volver a renunciar a esta mujer que conquistó y que consiguió, y como también se va a presentar en la película, ante ahora esta criatura. La criatura que no puede vivir sin él, y que incluso su propio como linaje no podría crecer hacia él. Nuevamente, a eso voy, nuevamente pierde. Y es que en estas posiciones, cada uno de ellos está enfrentándose justamente ante no vivirse perdedores, no vivirse impotentes, ¿no? Max, como en un rápido, se escuda bajo el ala del padre. Claro. ¿No? Mark, con esta posición muy ostentosa, muy, no, pero muy aparente, inevitablemente, muy superficial, inevitablemente. Y el ex esposo, completamente radical y claro en una cuestión de tú eres un territorio el cual yo tengo que conquistar. Claro, sí. ¿No? Y que yo tengo que proteger como de mi propiedad. Sí, ajá. Sí. Bueno, los tres andan posicionándose contra la misma pérdida. O sea, se están posicionando ante la posibilidad de pérdida. Y los tres, al hacerlo, están perdiendo. Claro. ¿No? O sea, no es que no hay nada que conquistar, ¿no? Pero es justamente la idea de la cuestión del palo, ¿no? La idea de que al obtener a Bella, y aparte el nombre, ¿no? Bella, ¿no? Se obtendría la belleza, se obtendría el palo. Bueno, ahí es cuando se ve que nadie lo tiene, y si en algún momento alguien lo pudiera llegar a obtener, sería ella, más solo ella. Al no tener, ¿sabes? Es muy extraño. Todas esas cuestiones sí parecen un poco raras, pero... Sí, no, y está bien interesante esto que hablas también de la parte masculina, de cómo se representa, porque siento que sí, obviamente está ridiculizado, pues al final es una película, pero creo que hasta cierto punto, o sea, es muy real, güey, o sea... Yo me pongo a pensar mucho como, si te fijas o recuerdas en la película, los momentos en los que Mark se siente más atacado en su hombría, es cuando reacciona de maneras más, o sea, es que es chistoso, ¿no? O sea, porque reacciona de la manera en la que, entre comillas, se esperaría un hombre que reaccionara a otro hombre, ¿no? Muchas veces con violencia y tratando de hacer algo al respecto. O sea, cuando están en Lisboa y ve que a Bella lo está viendo un señor, y le está como haciéndole así, ¿no? Con el ojo, y Bella también se lo está regresando, él se enoja, se para y va a pelear. Pero me parece excelente esa escena, porque demuestra como lo ridículo que de repente es esa posición, o sea, de lo separado que está el ideal de cómo debería de actuar un hombre, y ya cuando eso lo traduces a una situación real, entre comillas, lo ridículo que te ves, ¿no? O sea, me da mucha risa porque él yo creo que llega con esta idea de, sí, una batalla y una pelea y todo, y el güey, o sea, ni siquiera lo puede, o sea, se abrazan, y se vuelve algo ridículo porque hasta se caen y se abrazan. Es como la pelea más boba del mundo, pero ¿cuántas peleas son así realmente? Justo. ¿No? O sea, las peleas así es lo que voy. Los se imaginan de, no, sí, así, esquivando. Claro.
claro, con las peleas reales. No, ajá. Es como, sí, justo. No, y se vuelven ridículas. Me imagino como esta escena de un güey saliendo del antro, literal, pedísimo, queriéndose pelear con alguien y al final los dos terminan cayéndose y es como la cosa más ridícula del mundo que en algún momento hemos visto, ¿no? O sea, que otros momentos, ¿no? Cuando... Aparte que dura 30 segundos, o una hora, o un minuto, sí. Porque es sumamente cansado. Sí, la mayoría de nosotros no tenemos la condición de aguantar esa exigencia física. Sí. O sea, sí. ¿Qué otros momentos se pone como esta ideal, ¿no? Por ejemplo, cuando Bella está en, ¿cómo se llama? En el prostíbulo, en el burdel, y Mark llega afuera y le empieza a gritar así como Bella, ¿no? De nuevo, en la idea... Se arranca hasta el cabello. Pero de nuevo, en el ideal sería como en la película básica de, o sea, como de el güey llegando al balcón de su amada, ¿no? Cantándole algo, hablándole y así, la reconciliación. Y al final lo que es de nuevo, una cuestión ridícula donde el güey termina súper frustrado arrancándose los cabellos y de nuevo termina en una posición muy ridícula. Yo te salvo. Ajá, justo. Otra vez que pasa eso, cuando llega Max a buscar a Bella y está este güey en la prisión que ya está volviendo loco, y de nuevo como que se empiezan a pelear, güey, le empieza a pegar con una almohada, o sea, no sé si es totalmente chistoso y ridículo, y creo que es de nuevo esa parte de, o sea, es que no digo ridiculizar como en algo malo, como satirizar esas visiones que de repente tiene lo masculino de cómo mostrarse. Al final es lo performático, ¿no? De la masculinidad, lo performático y de su posición histérica. Así es, también. Ajá, sí. Pero también lo performático de la masculinidad en general. O sea, como es esta idea de que para ser hombre tienes que mostrarlo, ¿no? Tienes que enseñarlo. Y cómo se enseña a través de estas acciones. ¿Aparte mostrar qué, hermano? ¿No? De nuevo, ajá, sí, claro. ¿No? Ajá, sí, justo, es eso. Literal, todo el tiempo es medirse, todo el tiempo es la competencia. Y he visto que esta película en general ha sido muy criticada en esta cuestión de que ridiculiza al hombre. O como en su momento también fue Barbie. Ajá. Es que ponen al hombre en una posición ridícula. La verdad es que al contrario, considero que el mismo hombre se pone en esas posiciones ridículas al tomar ese tipo de posturas. Claro. Completamente histéricas, performáticas. Infantiles. Y infantiles en un sentido de hípico. Así es. ¿No? De hacerse de la madre. O sea, y entonces es bien... Pues es bien complicado porque justamente, y a eso iba un poco con ello, es que estos hombres no están tampoco tomando la decisión clara de ponerse en esas posiciones. Y también por eso, pues, o sea, ¿cómo decirlo? No insultan al hombre como tal. O sea, en la cuestión de que una película que los ponga como los ridículas o en momentos que pueden llegar a ser, no representa el que entonces todos los hombres son ridículos. No, las posiciones son ridículas. Y ahí es donde justamente a uno siempre se le está empujando a tomar ese tipo de posiciones, porque eso es lo que representa ser hombre. Claro. Entonces sí, si uno está suscrito en una de esas, claramente se va a sentir ofendido, ¿no? Porque le están demostrando su verdad, pero es que es verdad, ¿no? O sea, ni qué hacerle. Pero son libres de tomar o sea, de no llegar a esas posiciones. Aquí un poco mi promesa es que inicialmente no. Inicialmente, al estar presentadas como los únicos guiones de masculinidad, se llega a ellos. Más en el momento en el cual se presenta algo que sacuda, que en este caso en la película Bella los está sacudiendo a cada uno de ellos, ahora sí se pueden posicionar frente a ello. Y entonces, o lo van a defender y se vuelve incluso cada vez más ridículo, como es el caso de Mark Ruffalo. Max en un momento hace una cierta, como, disculpa, reivindicación que a mí no me pareció del todo como, ¿no? Como lo que también hace unos momentos andaba diciendo, ¿no? O simplemente como, ¿no? Como un poco como William Dafoe, en el cual es como que no le importa. Así es. Porque ¿qué importa? ¿No? Él ya está deforme, él ya sufrió, él ya... ¿Para qué hacérselo al otro? ¿No? Y entonces creo que ahí radica justamente el punto de la libertad en esta película, en la capacidad de posicionarse
a las decisiones en las que uno entra, como Bella. Ella se encontró en ellos y después las dejó atrás en un sentido de no la determinan y al final queda en una posición bastante cómoda. Claro. Más real, menos infantil. Sí, y que, o sea, no sé a ti qué te parezca el final de la película. A mí se me hace muy controversial y muy fuerte. a mí me gustó, pero quiero ver qué piensas tú al respecto. Porque el final es como esta imagen de Bella atrás, ¿no? Viendo como esta imagen de el hombre, como el hombre animalizado, ¿no? O sea, el hombre que no ha razonado, ¿no? Ajá, y literal, porque, o sea, la neta ese güey se comportaba con un animal, o sea, tratar de hacerle eso a una mujer, o sea, me parece algo muy... Es bestial. Es bestial, brutal. Exacto, entonces es como este hombre bestial. Estas posiciones son brutales. Justo. Pero ahorita, después también, y está viendo de lejos la pareja entre este hombre bestial y la mujer, que repite lo que le dicen, ¿no? También o sea, como una mujer que tampoco ha tenido esta cuestión de Bella, ¿no? Como de un aprendizaje, un crecimiento, como una pareja pues sí, como de estas relaciones que no han profundizado acerca también de esta parte de lo que significa lo femenino, lo masculino, ¿no? O sea, como simplemente ahí, ¿no? O sea, desde lo bestial y lo no pensado, no razonado. Y me parece muy fuerte como ella está como atrás leyendo un libro, tomándose no sé qué sea y viendo toda esta escena como se ve de lejos. Y lo fuerte es que son tres los que están, ¿no? O sea, es ella, su amiga que es comunista, también está su amigo, ¿no? Bueno, es que le digo amigo porque no terminan como pareja, su amigo Max, ¿no? Y la que le enseñó a la chava esta todo lo que tenía que hacer, o sea, cómo tenía que actuar. Y ellos cuatro están viendo como esta escena de, pues sí, de cómo ellos están peleando, el güey está haciendo sus cosas, el otro está como llevándole de comer y así. O sea, me parece como algo muy fuerte, ¿no? O sea, como una escena muy evocativa, no sé cómo decirlo. ¿Pero qué te evoca? Pues no sé, a mí me evoca mucha ansiedad, porque siento que de repente, híjole, no sé, o sea, por un lado, no sé si me evoca como una cuestión de molestia, como de una cierta superioridad ante eso, pero también una molestia porque, pues, no sé, creo que también esa parte externa, ¿no? De ver esa imagen, o sea, no sé, o sea, en algún momento he visto esa pareja en X lugares, ¿no? De mi vida. Creo que se ve mucho como, o sea, al final ella termina en una posición justo muy como patriarcal. Puede ser, no lo sé. De este blanco hombre pudiente. Puede ser, no lo sé. ¿No? Uh-huh. Pero al revés, la inversa. Uh-huh. Y creo que justamente evoca mucho a todos, uh-huh, porque es como si estuviera mal. Pero creo que justamente lo que pudiera llegar a estar mal es que pudieran existir esas posiciones. Uh-huh, uh-huh. Pero nuevamente, ¿ella la escogió? Uh-huh. ¿O se vio inmersa en toda esta situación? Creo que eso es lo que me causa conflicto. ¿No? Y entonces, híjole, es complicado porque también uno diría, no, y entonces podría iniciar una revolución desde su posición de poder, ahora podría ser distinto, podría ser diferente. A veces es un poco más complicado que eso, porque todo el sistema está generado para perpetuar el sistema. Uh-huh. Y entonces en un momento donde ella es la que se reivindica, se emancipa, por así decirlo, y ahora ella termina en esa posición de poder, termina repitiendo el mismo papel que el cual también ella estaba tratando, con el cual se estuvo enfrentando todo el tiempo. Uh-huh, uh-huh. Es complicado. Sí, no, claro que, ¿no? Es un tema complicado. Entonces por eso luego cuando surgen estos temas de, no, es que la libertad, y que creo que me gustó mucho, uh-huh, que agarramos para esta película, híjole, es bien difícil el sostener que pudiera existir. Justo. Uh-huh. Sí, y más porque esta parte de el género me parece que al menos en nuestro mundo occidental es de las cosas que más sentido le dan a nuestra vida. O sea, en familia, en trabajo, en relaciones de amistades. O sea, es una gran generadora de identidad y creo que por eso es tan fuerte de repente hablar de estos temas. Y pues obviamente de la libertad y todo esto, uniéndolo con el tema, o sea, es un tema grande. Sí. Me encanta, luego podremos hablarlo más
más a profundidad. Claro. Porque hoy es, como mencionas, es una gran fuente de identidad, cuando no lo ha sido, o sea, realmente cuando no lo ha sido, pero hoy creo que hay mucho rechazo ante como justamente esa concepción y pues está divertido, ¿no? Sí, pues ¿quieres ir ya terminando para cerrar? Sí. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede ser libre? ¿Consideran que a lo largo de la película Bella es libre desde un inicio? ¿Se la encuentra en algún momento de la película? ¿Si al final incluso termina siendo ella libre? ¿O no? ¿No? ¿Realmente se puede concebir esa existencia? Y más cuando pues mi libertad influye en la otra, pues es complicado hasta qué punto uno puede llegar a ser libre sin afectar la libertad del otro, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de este valor? A mí me recuerda mucho a Benito Juárez, ¿no? El derecho es... El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? El buen Benito presentándose con Benito. Ay, no, pero es que no voy a entrar en esos detalles. Perfecto. Pero muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, si no les gustó, adelante, también déjenoslo en el comentario, pero si nos quieren apoyar, por favor, déjenos su suscripción, un like, y aquí los estaremos esperando para el siguiente video. Hasta luego.